En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo decimos a continuación. El fenómeno natural Iota se convirtió en huracán de categoría 5 y amenaza con impactar fuertemente a la costa caribe norte de Nicaragua. Los expertos prevén peores estragos que los que dejó el ciclón ETA en el territorio caribeño, donde se cuantifican a 2 personas fallecidas y más de 5,000 afectados. De acuerdo con información del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, Iota se continúa acercando lentamente al Caribe de Nicaragua y se localiza a unos 79 kilómetros al este y sureste del municipio de Bilwi y unos 168 kilómetros al este y sureste de Cabo Gracias a Dios. La institución estatal también destaca que el ciclón de categoría 5 tiene una velocidad de traslación de 15 kilómetros por hora con vientos de 260 kilómetros por hora. El gubernamental Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER informaron del traslado de familias de las zonas más vulnerables hacia refugios sin decir la cantidad de familias. Según las instituciones sandinistas, unas 83,000 familias se encuentran en riesgo ante la entrada del ciclón que amenaza con impactar al país convertido en un huracán de categoría 5. De acuerdo con el régimen sandinista, se han habilitado 1,299 albergues para atender a la población afectada por el paso de los huracanes ETA y Iota. A pesar de las restricciones en el visado impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Arnoldo Alemán y su familia, y la petición de sus partidarios para que se salgan del Partido Liberal Constitucionalista y no seguir manchando la imagen de ese partido, este fin de semana se vio a María Fernanda Flores de Alemán encabezando una reunión en el departamento de Chontales. En las fotografías divulgadas por el PLC, se vio a Flores de Alemán acompañada por Yamilet Bonilla y Marta McCoy, exministras del gobierno de Arnoldo Alemán que fueron investigadas por su implicación en actos de corrupción. La aparición de la también diputada María Fernanda Flores de Alemán en las reuniones del partido deja claras las intenciones de la familia Flores Alemán de hacer caso omiso a lo que piden sus bases partidarias, que es dejar que nuevos rostros lideren al Partido Rojo. Este fin de semana nuevamente estuvo marcado por el acoso y persecución policial en contra de los líderes de oposición en Nicaragua. Desde el viernes 13 de noviembre, la policía sandinista retuvo a Juan Sebastián Chamorro, quien se dirigía fuera de Managua. La detención se dio con el argumento en que el director ejecutivo de la Alianza Cívica está siendo objeto de una investigación. A esto se suma el régimen de casa por cárcel ilegal impuesta contra el excontra y presidente del movimiento de oposición Fuerza Democrática Nicaragüense y miembro de la Coalición Nacional. Asimismo, el opositor Félix Maradiaga ha denunciado la presencia policial a las afueras de la vivienda donde duerme. Maradiaga sí logró burlar el asedio y control policial. Yo he dicho que las leyes injustas se deben desobedecer porque están moralmente opuestas a los derechos humanos universales y por esa ocasión decidí romper el cerco policial, burlarlo, y en este momento me encuentro en un lugar fuera de la ciudad de Managua. Quiero ser bien claro, no estoy en situación de clandestinidad. La comunidad indígena nicaragüense nuevamente es víctima de la represión estatal desatada por el régimen sandinista. De acuerdo con el director de la Fundación del Río, Amaro Ruiz, la nueva víctima es un indígena mayagna de nombre Nacilio Macario, de 48 años de edad. El motivo del asesinato, según Amaro Ruiz, se debió a la disputa que mantienen los indígenas con los colonos, quienes pretenden invadir sus tierras. En el plano internacional, este domingo Manuel Merino, quien reemplazó al destituido Martín Vizcarra como presidente de Perú el martes 10 de noviembre, renunció tras una intensa jornada de protestas que derivó en crisis política. Merino dimitió tras la renuncia de más de la mitad de sus ministros, una oleada de reclamos para que renunciara al cargo y una intensa noche de manifestaciones que se saldó con 2 muertos, con más de 100 heridos y 41 desaparecidos, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Junta de Portavoces del Parlamento se reunió horas antes el domingo para evaluar la inminente renuncia de Merino ante la grave situación. A esto se suma una investigación contra Manuel Merino, Antero Flores Araoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves y desaparición forzada. Recuerde que estas y otras informaciones usted las tiene al alcance de su mano si ingresa a nuestro sitio web www.contexto.com.
www.cafeconvoz.com. Les informó Moisés Mercado. Gracias a Moisés por su reporte. La situación, desde que el fin de semana se conoció el fortalecimiento de el huracán, o mejor dicho, de la tormenta tropical Iota, y que se convirtió en huracán de categoría 1 y que ya amenazaba desde entonces en su trayectoria llegar hasta el Caribe norte o el noreste de Nicaragua, con ruta que vamos a describirles en unos segundos. Estamos hablando de que la población caribeña que había sido golpeada por ETA hace solamente unos días se preparaba de esta manera. Vean ustedes la dificultad. Esto es como cuando dice traspar los cuernos o llueve sobre mojado, que es como algo cacofónico, si ustedes quieren, pero es una realidad. Es decir, la situación del Caribe se ha vuelto verdaderamente vulnerable, y digo verdaderamente porque ya viven en una extrema situación de pobreza, en una extrema situación de vulnerabilidad, son casas bien endebles, ¿verdad? Con construcciones propias del Caribe. Estas son gente que se estaba autoevacuando más temprano, ¿verdad? Buscando algunos de los albergues que se han abierto, porque la orientación ha sido casualmente tratar de dejar atrás cualquier bien material. Recuerde que lo material se repone, la vida, ¿verdad? La integridad física son situaciones. Vean ustedes, esto es la preparación del fin de semana que se hacían. Miren las casitas. Son casas que un viento, imagínense un viento de 260 kilómetros por hora. Ustedes se imaginan la posibilidad que tienen estas casas de aguantar eso que va llegando poco a poco, eso que se va sintiendo poco a poco, que va sacudiendo árboles, que va sacudiendo postes, que va haciendo bailar de un lado a otro esas palmeras de coco propias del Caribe nicaragüense y el Caribe latinoamericano prácticamente. Entonces, estamos hablando de una situación que se vuelve cada vez más difícil. Para los que ya estaban mal con esto, se vuelve peor. Estamos hablando también de que el ojo del huracán, de acuerdo a lo que se ha brindado en información del lado del gobierno de Honduras, ¿verdad? Y también del Centro de Huracanes de Miami, estamos hablando de que la ruta hasta el momento tiene entrada en Halover y Guagua, en la costa Caribe Norte, y avanza o va a avanzar por Bilwi, ya en tierra. Después se va a acercar hacia el Triángulo Minero y va a tener salida de Nicaragua por San José de Bocay y Huihuilí en Jinotega. Esto es lo que hasta el momento se ha trazado como ruta. Yo les decía hace un rato que al inicio se creía que iba a ser al norte de Puerto Cabezas y que la parte sur de Puerto Cabezas, o mejor dicho, la parte sur del huracán iba a estar afectando a una zona de Puerto Cabezas. Pero como ahora está de Puerto Cabezas hacia el sur, entonces los vientos del huracán que quedan en la parte norte del ciclón podrían estar afectando con más fuerza, golpeando con más fuerza a Puerto Cabezas. Veamos el reporte que hacía Georgina Vargas, que es una periodista que uno debe rendirle el charro a Georgina. Ha perdido prácticamente todo lo que tenía ahí, en la zona, en su territorio, y no ha dejado de trabajar. Escuchen lo que nos planteaba hoy al mediodía, cuando la lluvia era persistente, y además de eso tenía el viento ya sonando en su micrófono con mucha fuerza. ¿Qué es lo que estaba pasando al mediodía hoy en Puerto Cabezas? Efectivamente nos encontramos en el muelle de Bilwi, Puerto Cabezas, donde podemos observar que las olas han aumentado de nivel y pues ya está llegando hasta la zona de la playa costera. Además que las lluvias y los vientos aún
continúan de nivel, está tan fuerte que en estos momentos como que cada segundo, cada minuto que pasan las horas, esto aumenta de nivel. Podemos observar que todas las personas están en el refugio, pero muchos aún continúan en sus casas, pero se están evacuándose. Y también las autoridades, pues, por una parte, están haciendo sus labores en algunos barrios más vulnerables. Durante el transcurso del día estaremos informando de esta situación que está pasando en Bilwi y Puerto Cabezas, donde la población está con temor, hay tensión y pues apenas son las 12 del mediodía, ni hemos llegado, ya vemos muchos barrios inundados, además de algunas casas también, algunas viviendas inundadas también. Continúa, sigue la lluvia, continúa los vientos, la intensidad de los vientos como que está más fuerte en estos momentos. Sin embargo, nosotros estaríamos informando, porque además de las personas, cabe destacar que además de las personas que, como estamos incomunicados, seguimos sin energía, la gente no sabe en qué momento tocará tierra el huracán Iota. Por eso, pues, estaríamos informando de lo que pase, porque algunos pobladores nos decían de que hasta este momento ellos están autoevacuándose para salvaguardar sus vidas, porque no saben ninguna información de qué hora va a tocar este huracán Iota, que es más peligroso que el huracán Eta. Bueno, nosotros estaremos informando durante el transcurso del después del mediodía, de lo que vaya a suceder con esta situación que estamos viviendo en estos momentos en Bilwi, Puerto Cabezas. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Voces en Libertad, Georgina Vargas. Gracias a Georgina. Como les digo, una periodista que ha perdido todo producto del ciclón anterior, del ETA, y sigue en una labor titánica, porque como decimos en el buen nicaragüense, es de ahuevarse, ¿no? Cuando te pasan estas cosas, que te quitan la casa o la mitad de tu casa se la lleva el ciclón, tienes que preocuparte más por cómo reponer lo tuyo que por andar reporteando. Eso es natural, cualquiera lo haría. Y Georgina Vargas ha estado al frente de una transmisión de información desde el campo, desde el terreno, que es más que valiosa. Así que nosotros le mandamos un abrazo a Georgina, nuestro reconocimiento y agradecimiento por estar casualmente ayudándonos a entender lo que está pasando en la zona del Caribe Norte, primero con el huracán ETA y ahora con este ciclón Iota, que con categoría 5 se acerca a la zona de Puerto Cabezas. En su trayectoria está la parte de Puerto Cabezas, Huaspán, Triángulo Minero, Jinotega, ¿verdad? Por el lado de Huihuilí estaría saliendo para Honduras, que va a ser afectado nuevamente con gran fuerza. Los albergues es la situación también precaria que se vive, porque si bien es cierto, ya era el colmo que con lo que pasó con ETA, pues no hubiese avance en el cuidado de la vida, ¿verdad?, de la gente. Siguen negando que haya muertos con ETA. Hay 2 en el en el Triángulo Minero, certificados como producto de las lluvias que provocó ese huracán. Estos son los albergues, para que ustedes vean la situación que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Es difícil ver a la gente esperando a saber qué va a pasar con sus vidas después de esto. Porque ¿qué es lo más terrible de un huracán? Uno sabe, ¿verdad?, cómo deja su casa. Uno no sabe cómo la va a encontrar o si la va a encontrar. Pero lógicamente que lo que más importa es la vida. Sin embargo, estar en un albergue como estos que ustedes tienen en pantalla, miren a este anciano o anciana, no sé, se parece una ancianita, ¿verdad?, que está ahí en esta situación muy difícil, y uno no deja de pensar también en la salubridad, en el tema del coronavirus, la pandemia que está ahí en Nicaragua, la epidemia que está ahí de dengue, la epidemia que está ahí de malaria, la epidemia que está ahí de leptospirosis, todo lo que tiene que ver con manejo de agua. Eso se vuelve cada vez más complejo, más difícil.
en la medida que uno va viendo el impacto que tiene esta situación. Salió el vetusto. Yo estaba preguntando en Twitter muy temprano que si a lo mejor no se había muerto o estaban, no había algún muerto de esos que nunca mueren, o alguien que haya pasado a otro plano de vida importante para que Ortega apareciera frente a semejante emergencia que está viviendo el país, con alerta amarilla en la zona norte, con alerta roja en la zona noreste del Caribe, y además de eso, en alerta verde para el resto de Nicaragua. Uno dice, hombre, ¿qué se hizo el que dicen que es el presidente de Nicaragua? El que reconocen algunos como el presidente. Apareció hoy y apareció para pedir reales. No apareció para darle la cara a los nicaragüenses en el sentido de aquí estamos, pues. Y hay gente que me dice, pero si para eso están los ministros, espérate un momentito, anda a ver. En otros países, el verdadero líder está ahí al frente. No está rascándose los ganchos de los pies, ni revisándose el mostacho para ver si tiene más canas o menos canas, ¿verdad? Ni comiendo frijoles parados con queso y tortilla mientras la gente padece. Es un verdadero líder. Ortega, ¿verdad? Se mete a su sarcófago, ahí está, se le pone su mascarilla de aire y oxígeno, lo levantan, son olientos, ve alguna serie de Netflix, pregunta cómo va el huracán, y le dice la Cinco Bollos, tranquilo que yo lo tengo todo con... Bueno, va de nuevo a su sarcófago y sigue. Hoy apareció en una reunión con los presidentes de Guatemala, con el presidente de Honduras, que son, yo sea de paso, esto no es casualidad, ¿verdad? Juan Orlando Hernández estuvo en Nicaragua, después aparece ahora convocando él mismo a una reunión para pedirle plata al BESIE a propósito de la emergencia. Ortega se aprovecha de esto porque está ahogado económicamente, no tiene fondos para hacerle frente a esta situación, producto de todas las crisis que están abiertas en Nicaragua, una crisis sociopolítica, una crisis financiera, una crisis sanitaria, una crisis social y ahora esta crisis a la que se han sumado los dos huracanes, el ETA y ahora el Iota. Entonces ahí Ortega trata de hacer alarde, ¿no?, de que él es un estadista y que él se pone al frente y que él puede resolverlo todo, cuando en realidad se trata de una persona que no da la cara. Ortega no da la cara y la da cuando a él se le ocurre y sin decirnos qué está haciendo mientras no le vemos la cara. Entonces dio la cara y lo hizo casualmente para pedir reales, para pedir dinero. Fíjense ustedes qué contradictorio, sí. Resulta que Ortega está pidiendo dinero porque la emergencia es difícil, porque hay que hacerle frente, hay que responderle a los caribeños que están siendo embestidos por los fenómenos naturales. Y fíjense ustedes qué contradictorio. De acuerdo a los datos del Presupuesto General de la República, entre el 2008 y el 2020, el presupuesto asignado a la Guardia Sandinista en dólares creció en un 111% y el del Ejército del Chele Avilés aumentó en un 85%. Piense bien. En ese mismo periodo, del 2008 al 2020, en el Presupuesto General de la República, resulta que para el Sistema Nacional de Prevención de Desastres se redujo en un 58%. ¿Cuál es la prioridad de Ortega? El sistema que le garantiza que va a estar en el poder. Y ahorita, o sea, le reduce al 58% durante todo ese tiempo al SINAPRED el presupuesto. A la policía que le guarda las espaldas y al Chele Business que también le garantiza como gendarme, como gamberro, su estabilidad en el poder, a esto les aumentó 111% a la policía y 85% al Ejército Popular Sandinista. Entonces uno dice, ¿cuál es la prioridad de Ortega? La prioridad de Ortega es mantener tranquilos a quienes manejan la represión directa en la calle, que son los poliguardias, y a quienes le garantizan a sus gamberros guardaespaldas del Ejército Popular Sandinista, que se los aumentó en un 85%. Esa es la prioridad. Y entonces ahora viene la emergencia
y sale diciendo, estamos fregados, mano. Estamos fregados, no tenemos reales, no tenemos cómo hacerle frente, el BCE tiene que darnos reales, y salen ahora con un cuento que se llama justicia climática y compensación para los pueblos en extrema vulnerabilidad. Ahí aparecen, se inventan cualquier cosa para pedir reales, mano. Y estas emergencias, casualmente, no es un asunto nada más de Ortega, hay que reconocerlo. Los que son oportunistas le sacan provecho a esta situación lo más que pueden. Si no, pregúntenle a Byron Jerez y La Terraza, allá con el huracán Mitch. Pregúntenle a Arnoldo Alemán y toda la ayuda que recibió Nicaragua producto del impacto del huracán Mitch en el 98. A diferencia de ellos, Ortega tiene cortado al Banco Mundial, tiene cortado al Fondo Monetario, dicho sea de paso. Michael Cossack, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, le preguntó al FMI, ustedes le van a dar a Daniel Ortega 90 millones de dólares que les está pidiendo para la emergencia, se los van a dar directo. Yo recomendaría, dice Cossack, que lo canalicen a través de agencias que tengan como respaldo que la población es la que va a ser beneficiada con esos fondos. Lo pregunta Cossack y lo hace con toda la razón, porque el que con leche se quema no sopla las cuajadas, sopla el pasto que se va a comer la vaca. Y en el caso de Ortega está más que comprobado la manipulación, el populismo. Ahí está. Ahora mismo Taiwán le ha entregado, a ver si no me equivoco, si es Taiwán, creo que sí. Déjenme ver, solo para verificar el dato y que no después no salgan los cenutrios, ¿verdad? Diciendo que estamos inventando información. Vean, a ver, organismos como el PMA y UNICEF están brindando apoyo. Hay 800 toneladas métricas de arroz que recibieron como donación de China-Taiwán. Y aquí es donde uno ve que se montan en la ola, en la cresta de la ola, para seguir de manera obscena, de manera vulgar, aprovechando esta tragedia que vive el pueblo nicaragüense y particularmente los caribeños, para tratar de sacarle el provecho y presentarse como los grandes salvadores, como que son lo más maravilloso que puede haber en Nicaragua, y el comandante y la compañera aquí les mandan este paquetito de arroz, este paquetito de frijoles, aquí les manda este colchón, esta frazada. No estoy mintiendo. Vean este video que hacen estos coprófagos que llevan hasta los albergues. Lo que pasa es que también tienen un poco atrofiado, me parece a mí, el cerebro, porque salieron ayer, esto fue ayer. Me parece que se les olvida que las crecidas de los ríos no los van a dejar pasar, me parece a mí. Entonces van saliendo de Managua con dirección hacia la zona del Caribe Norte a llevar ayuda, pero vean el ambiente en el que lo hacen. Por eso les digo que es populismo barato, aprovechándose de manera obscena de la tragedia que vive el pueblo de Nicaragua y particularmente en el Caribe Norte. Hoy te lo quiero decir, con la sonrisa en la cara. Ahí está. Puse nada más unos segundos el audio, porque si no el YouTube me lo va a bloquear. Pero vean ustedes, banderas rojinegras, camiones con banderas rojinegras, con las fotografías de los criminales en el poder. Es decir, esto es simplemente obsceno. Esto es simplemente vulgar. Agarrar esta situación para tratar de vender al Frente Sandinista como el Mesías. Ahí están. Esto no es invento. No es invento. Ahí llevan la cooperación, en parte cooperación internacional, que el PMA, que el Programa Mundial de Alimentos ha
presentado como apoyo al pueblo de Nicaragua. Ahí llevan también seguramente recursos que desde el Estado se están desembolsando para hacerle frente a la emergencia. Y ahí están también otros recursos como la donación de China Taiwán y cualquiera de las donaciones que recibe el pueblo de Nicaragua para este tipo de emergencias. Entonces, no llegan a decirle, ¿verdad?, que esto es un paquete que la cooperación internacional le ha desembolsado a los nicaragüenses o le ha entregado a los nicaragüenses para que se solventen la situación, sino que llevan esto y le ponen estos dos criminales como los salvadores. Y dicen, aquí le manda el comandante y aquí le manda la compañera. Y con banderas rojinegras, y con las camisetas, y con todo el discurso tartufo de los criminales en el poder. Esto es simplemente obsceno, psicalíptico completamente. Una cosa vomitiva, porque del otro lado hay una tragedia muy complicada, muy difícil de manejar, pero ellos van a sacarle de cualquier manera punta a una situación como esta. Y les repito el dato, 58% bajó el presupuesto del SINAPRED, siendo Nicaragua un país vulnerable a cualquier tipo de fenómeno natural. Terremoto, maremoto, ciclones, inundaciones perennes, porque somos un país demasiado vulnerable. Y en lugar de mantener un presupuesto estable o hacia arriba, le bajan el 58% y le suben el presupuesto a los poliguardias y a los gamberros del Ejército Popular Sandinista. Así estamos. Esa es la situación. Vean estas imágenes de lo que ha ocurrido en San Andrés. Esta es una de las imágenes más estremecedoras que hay desde que ha ocurrido la llegada de estos dos fenómenos en las últimas 2 semanas, 15 días. Vean esto. En San Andrés es esta situación que aparentemente no termina en una tragedia por pérdida de vida. Por lo menos hasta ahora no sabemos. Pero hay un hombre que cae con un derrumbe, cae al agua, aparece más adelante nadando, pero no se sabe si sobrevivió. Vean ustedes. ¡Deshacen la canoa! Unas imágenes fuertes, ¿verdad? Como les digo, más adelante se ve que el hombre sale a flote, pero cayó entre piedras, entre escombros. No se sabe si iba golpeado o si iba a poder sobrevivir a la caída en el agua y si podía nadar también. Una situación bastante difícil. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. Claro que sí. En Perú, después de la salida del presidente Vizcarra, asumió Manuel Merino desde el Parlamento, pero el rechazo de la población fue simplemente enorme. Manifestaciones masivas en las calles de Perú tuvieron como resultado la muerte de 2 jóvenes estudiantes. Fíjense ustedes que Perú es ingobernable, es una situación verdaderamente trágica la que ha tocado vivir desde 1990 hasta ahora. Solamente para mencionarles un resumen rapidito de ese convulsionado país que no termina de estabilizarse. Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, 1990-2000. Alejandro Toledo,
2001-2006. Está esperando su extradición desde Estados Unidos, acusado de recibir hasta $35 millones de Odebrecht. Alan García, 1985-1990, 2006-2011. García se disparó cuando la policía iba a detenerlo por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Ollanta Humala, 2011-2016. Podría enfrentar Humala hasta 20 años de cárcel por lavado de activos. Y Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018, está bajo arresto domiciliario, también por el caso conocido como Lava Jato. En el caso de Vizcarra, que fue gobernador de la zona de Moquegua, allá en Moquegua, en Perú, fue destituido después de que se le declarara inmoralmente incapaz de seguir al frente de Perú. Así que terrible la situación que se vive en este país, que está sin presidente, está sin los poderes con los poderes del Estado convulsionados y con una población harta de tanta corrupción, porque imagínense ustedes que los que destituyen a Vizcarra, más de 60 diputados de los que destituyeron a Vizcarra, vinculados supuestamente o vinculados a temas de soborno y corrupción, cuando era gobernador de Moquegua, más de 60 de esos diputados que votaron por descabezarlo, por cortarle la cabeza, están acusados ellos mismos también por casos de corrupción. ¿Qué esperanza la de la María Esperanza en el caso de Perú? Terrible, ¿no? Pero es más terrible lo que hacen los hipócritas, delincuentes, pandilleros de UNEN. Y lo digo con estas palabras porque es así que lo merecen. Ven esta carta que van a tener ustedes en pantalla. Es de colgarla en un cuadro como una infamia, como una ofensa a la inteligencia y al sentimiento de dolor y luto de los nicaragüenses que perdieron a estudiantes en la rebelión de abril del 2018. Voy a leerla. Hay algunos errores ortográficos en los que no me voy a detener porque pues no se trata de darles clases todos los días. Yo trato de instruir y de ayudarle a la gente a que escriba bien, a que hable bien, pero cuesta. Voy a leer la carta para que ustedes la sigan conmigo y después estallen en cólera si quieren. Eso ya es un asunto de cada quien. Aquí está la carta. Dice, pronunciamiento. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua manifiesta su repudio a cualquier acto que vulnere el legítimo sentido de democracia y se opone firmemente ante las acciones de fuerza que pongan en peligro el bien jurídico tutelado por excelencia, que es la vida. Sigo. Ante los hechos acaecidos en la hermana República de Perú, donde el pueblo de la mano de los estudiantes ha salido a las calles en acción legítima de su derecho a la protesta, en contra de acciones que vulneran el Estado de Derecho y ponen en evidencia el irrespeto a la Carta Fundamental de la Nación Peruana, la UNEN repudia el asesinato a mansalva de los estudiantes Jordan Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, que mientras ejercían su derecho legítimo a la protesta, oficiales de la policía ultimaron en clara violación a los derechos de nuestros hermanos estudiantes. Desde nuestro sentido profundo de respeto, unidad y nuestra lucha por un continente más justo, en donde se respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos, coincidimos en que la República de Perú necesita entrar o encontrar el diálogo y la unidad de su pueblo para construir juntos una nación más justa, equitativa y respetuosa del Estado de Derecho. Parece un chiste cuando uno ve
que están hablando del bien jurídico tutelado por excelencia que es la vida. En Nicaragua mataron a una enorme cantidad de estudiantes. El criminal Ortega, que es el amo de todos estos pandilleros de UNEN, mandó a matar a un montón de estudiantes y ahí no se pronunciaron. Y ahí el legítimo derecho de la protesta tampoco lo mencionaron. Por el contrario, trataron en la medida de lo posible de convencer a los protestantes que se habían rebelado, incluso gente de UNEN, para que echaran pie atrás y no siguieran en las protestas. Y además descalificaron a los que estaban en las protestas. Los llamaron vagos, golpistas, terroristas. ¿Cuánta hipocresía hay en esta carta? Pero además, viniendo de quienes vienen, que son sanguijuelas presupuestarias, pues entonces uno dice, y estos creen que uno o es muy baboso o que la memoria es muy corta y que entonces a uno no lo va a aplaudir porque aparecen con un comunicado lleno de falsedad hablando de Perú, cuando en Nicaragua se siguen vulnerando eso que hablan de que es el legítimo derecho al bien tutelado por excelencia que es la vida. Poneme la carta, por favor, amorcito, ¿no? En pantalla. Y esto que dicen también, que dice, a ver, aquí está, dice, donde el pueblo de la mano de los estudiantes ha salido a las calles en acción legítima de su derecho a la protesta. Y entonces estos tartufos, estos hipócritas, estos pandilleros disfrazados de estudiantes, ¿por qué no hablan del irrespeto a la Carta Fundamental de Nicaragua, que ha sido pisoteada por el Vetusto y por las 5 bollos, que hacen y deshacen y que se limpian allá donde el sol no da con la Constitución? Oíme, es una cosa simplemente sin nombre que vengan estos mareros que forman parte, estos ampones que forman parte de la mara de ocupación que hay en Nicaragua, que es liderada por Ortega, por Murillo, por el Che Levisni y sus gamberros, por Paco Díaz y los criminales que están uniformados, y ellos que se disfrazan de paramilitares, toda esta manada de anuros, todos estos miembros del reino batracio, liderados por el tal Andino y estos que están aquí, que se sienten orgullosos de los que les da este criminal, es un extremo de hipocresía. Increíble cómo hablan, se llenan la boca y se sienten ofendidos por lo que pasa en el Perú, que es una tragedia, lógicamente, por lo que está pasando. Pero cuando se trata de Nicaragua, ahí voltean la cara, mano. Y ahí no son estudiantes. Y ahí no hay legítimo derecho a la protesta. Y ahí no se reclama por la Carta Magna. Porque hay hipocresía, hay guatusa. Hay guatusa, una guatusa completa la que le hacen a la gente. Pero hay más de un baboso que les cree. Hay más de un que también lo considera como posible y como plausible lo que hacen estos pandilleros disfrazados de estudiantes o que dicen ser estudiantes, porque hay gente que los ve y dice, bueno, ¿y cuándo tienen que estar aquí en la carrera tal? Entró hace 10 años y esa carrera tiene 4. ¿Cómo es que sigue ahí, mano? Y así fueron pasando los Bismarck Santana, los Julio Orozco, los Yasser Martínez, los Andinos. Son gente que ocupan los cargos y se convierten precisamente en parásitos presupuestarios. Nos cuestan un montón de plata. Y no responden casualmente a lo que el país desearía como respuesta de invertir presupuesto en organizaciones como esta. Porque este es un brazo
partidario de Ortega y de Murillo en las universidades. Esto no es algo que beneficie. Ay, Dios mío, esas imágenes son de romplón, son difíciles de pronto de manejar. Pero bueno, doña Adi que de pronto me sorprende. Son difíciles de entender cómo en el presupuesto de la República tienen un monto específico para mantenerle la vida a estos vividores. Y estos distribuyen las becas según el manejo partidario que este se vistió de paramilitar, este sí tiene derecho a la beca. ¿A cuántos mató este? Ah, este sí, hombre. ¿A cuántos torturó este? ¿Y este en qué batallón de pandilleros andaba cuando levantamos los tranques? Ah, este también merece beca. Así lo distribuyen. No es un asunto no es meritocracia por capacidad, ni por coeficiente, ni por rendimiento. No, es capacidad por ser sapos y por ser criminales. Y apuesto lo que quieran a demostrarles que los que tienen becas no son la mayoría, quizás algunos. Más de uno tiene que haber, que bueno, nada tiene que ver pues un estudiante con un promedio que no le puedes negar. Sería el colmo que le negues a alguien con un 100%, un promedio de 100, 95, una beca. Pero estos criminales, pandilleros, estos que son disfrazados de estudiantes, estos no se merecen ni un córdoba del presupuesto y son los que manejan los presupuestos para decir quién va a recibir una beca o no, en correspondencia con qué tan cenutrio, qué tan coprófago, qué tan esclavo y qué tan sumiso, qué tanto está dispuesto a prosternarse y a ser genuflexo de Ortega y de Murillo. Bueno, quería mencionarles porque tenía que ver con Perú. Hipocresía extrema, ¿no? Vamos a las caricaturas para ir cerrando. Esta es la caricatura que nos presentó Caco este lunes. Aquí aparece el vetusto, dice peligros para los numeral iotas. Y aparece el vetusto, rápido, manden helicópteros para Honduras, mientras en Nicaragua la situación se torna simplemente inmanejable. Hablábamos con nuestro invitado casualmente del impacto que va a tener esto en las zonas del Caribe Norte que ya habían sido alcanzadas por ETA. Vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina. Esta es la de hoy. Un poco larga, pero tiene un gran significado. Tiene un gran significado. Vean ustedes. Dice arriba en la primera, ay Diosito, dictadura, pandemia, un huracán, ahora la amenaza de otro más. ¿Por qué nos tratas así? Stop, dice ahí un muy elegantemente vestido ciudadano. Juicio número 32-24-52. Nicas contra Dios. Los demandantes alegan que mi defendido es nuevamente responsable de su desgracia, es decir, Dios. Es cierto que los fenómenos naturales como los huracanes son un acto de naturaleza y podría argumentarse que si Dios creó, esta es su responsabilidad. Pero, dígame usted, Señor, ¿ha sido mi defendido quien ha ejecutado, permitido o tolerado el despale indiscriminado que aumenta las inundaciones rápidas y violentas? ¿Acaso, le dice a la otra que está en el juicio, señalando a Dios, acaso es mi defendido quien ha mantenido y tolerado un régimen que empuja a los ciudadanos a vivir de manera vulnerable ante fenómenos como estos, señora? ¿Debe mi defendido pagar por los errores que ustedes han cometido como protagonistas cómplices, indolentes o resignados ciudadanos? Y usted aplica para cada desgracia que ustedes los nicas le achacan a Dios la pandemia. Es una amenaza. Sí, pero ustedes acuden a mí defendido cuando están en una cama al borde de la muerte. Mientras eso no les pasa, andan en bacanales como si nada. La dictadura no llegó solita. Ahí sigue en el poder porque Dios quiera. No, a ver, la dictadura no llegó solita ni sigue en el poder porque Dios quiera.
sigue ahí porque ustedes siempre se atienen a que alguien más, en este caso mi defendido, haga el trabajo que les toca. Así es, damas y caballeros del jurado. Si ustedes mismos no se preocupan por la salvación de sus vidas, la de los suyos, la de su tierra que los vio nacer, no achaquen las consecuencias de ello a Dios. La defensa descansa y se desaparece la defensa. Pues sí, tiene razón, dice uno de ellos, los que acusa a Dios. Ahora lo veo claro. Y se vuelven a ver los dos y gritan: la culpa es tuya. Es una historieta larga, pero muy, muy acertada de parte de Pedro Javier Molina, porque queremos achacarle a Dios siempre nuestras tragedias, nuestras desgracias. Y cuando nos damos cuenta que al final somos nosotros mismos los responsables, siempre buscamos a un tercero al cual señalar para capear lo que nos corresponde a nosotros mismos. Muy buena la caricatura o esa charla que nos dio en esa historieta Pedro Javier Molina. Cerramos con Manuel Guillén, que aparece aquí la justicia 5 bollos, dice, y aparece asesínica con las leyes represivas como una bola de hierro con puntas, ¿verdad? De acero también. Aparece ella como la justicia, ¿no? Ella es la que reparte la justicia con la Constitución en lo más alto, superada en el peso por el proyecto personal chamuco. Aquí la hizo bastante parecida. Creo que aquí se empeñó nuestro amigo Guillén por hacerla lo más parecida a lo que es asesínica. Así que esa es la justicia de las 5 pollos, que es la que está al lado de ese criminal que está siempre dando que hacer en nuestro país. Él y ella son peor que cualquier huracán. Estos de categoría 5, estos son categoría 20, categorías inalcanzables. La naturaleza es impredecible, la naturaleza es cruel, ¿verdad? Y nosotros sufrimos por esos embates de la naturaleza. Pero eso es algo que nace, por ejemplo, el huracán nace en el mar, se desarrolla, crece, destroza y se va. No hay manera no hay bomba atómica, no hay arma, no hay nada, no hay muro, no hay muralla que lo detenga. Pero los huracanes humanos, como Ortega y Murillo, por ejemplo, esos son más terribles. Porque fíjense ustedes, el ETA, con todo y la potencia, mató a 2 personas nada más en Nicaragua, por su paso. Ojalá y que este no mate a nadie. Idiota. Ortega y Murillo mataron a más de 320 personas desde que comenzó la represión. Eso según la CIDH, más de 400 según los organismos de derechos humanos nicaragüenses. Exiliaron a miles. Encarcelaron a más de 1000 personas injustamente. Y además de eso, torturaron y desaparecieron a una gran cantidad de personas cuyo número todavía es incierto. Esos huracanes son peores. Son peores que los fenómenos que la naturaleza nos manda, ¿verdad? Por nuestro propio actuar irresponsable en contra de ella. Así que hagamos las reflexiones siempre de lo que puede hacer la naturaleza, pero también lo que puede hacer el ser humano que se convierte en un huracán. Y los me gusta cómo quedaron, doña Deikel, en este programa. Cuénteme cómo anda la cosa. 600. Se me ponen perezosos con los me gusta. Hay que ayudarnos, ayúdenos a ayudarnos, ¿verdad? Para que el programa se mantenga siempre entre los más vistos y los más gustados. Recuerde que leche Centrolac es la mejor leche. Cualquier trago de leche que usted se quiera llevar a la boca y a su estómago, que sea de Centrolac, disponible en supermercados y pulperías del país. La llenura en la panza y la energía que le provoca Centrolac o le va a tener
en su cuerpo, pues simplemente le va a demostrar que es la mejor leche, la que usted debe tomar todos los días. Recuerde que usted puede ser Patreon, www.patreon.com, pleca café con voz, www.patreon.com, pleca café con voz es el sitio que usted debe visitar para elegir el café que se quiere tomar con nosotros. Las fritangas, la West Miami, la Cutler Bay y la Palmetto Bay. Ahí están abiertas. La mejor comida nicaragüense la encuentra en las 3 fritangas. Si no, pregúntele a Manuel Guillén, que ya ha experimentado los taquitos, ha experimentado la carne asada, ha experimentado el gallo pinto, y que dice, son fenomenales. Lo llevé una vez, trajeron una bandeja aquí una vez, le llevé un morral, como decimos, y me preguntó dónde quedaban. Ahora no, ahora es cliente fijo en las fritangas. La West Miami, la Cutler Bay y la Palmetto Bay. Las tazas siempre están en Hispamer Galería y en Hispamer Metrocentro. Puede ocuparlas para tomar el cafecito con nosotros o puede utilizarlas también como un adorno que le recuerde la lucha del periodismo independiente en contra del muro de la censura que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren imponer a los nicaragüenses. Ahí estamos. Hemos concluido este programa. Yo les agradezco que nos hayan acompañado y les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde, hasta los huracanes pasan y se van. Y de que se van, se van. Y que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz.